Bueno, muy buenos días. Qué gusto saludarlos y de verdad estar conectada con un público tan lleno de tanta vitalidad, pero también con toda la proposición y toda, digamos, la vitalidad, como decía, para transformar y para lograr a partir de los procesos culturales y creativos, crear nuevas ciudadanías, crear nuevos lenguajes, transformar realidades, generar cohesión social. Y esto es posible gracias también a las voluntades que existen en nuestros países, pero gracias a esa fuerza que enriquece la vida diaria de nuestras regiones, que son precisamente los jóvenes quienes son creadores permanentes, que muchas veces sin ser artistas, pues son creadores y están de manera continua creando, de manera continua transformando, proponiendo ideas que logran precisamente que los países se transformen y generen ese valor que genera la cultura y la creatividad. Y lo que les voy a compartir en estos 15 minutos que tenemos de presentación es cómo Colombia ha venido precisamente apostándole a que la cultura y la creatividad estén en el centro de una agenda de desarrollo tanto social como económico, que esté priorizada en los planes de gobierno, no solamente a nivel país, sino también desde los planes de gobierno de los más de 32 departamentos que tiene nuestro país. Y esto es lo que voy a compartirles de cómo en Colombia hemos venido avanzando. Vamos, aquí voy a compartir la presentación, si me dan un momento. Entonces, precisamente es cómo la economía cultural y creativa es una fuente para el desarrollo y para el bienestar humano. Colombia hoy en día es un país multidiverso, multicultural. Ustedes pueden ver en este slide las diferentes grupos étnicos que conforman nuestro país. O sea, tenemos una amplia diversidad cultural en nuestro país. El día de hoy contamos con 84 etnias indígenas, con 65 lenguas indígenas y además también se hablan dos lenguas criollas y una romaní. En el mapa ustedes pueden ver la diversidad cultural que tenemos. Colombia hoy también tiene diferentes designaciones por la UNESCO en diferentes capitales en donde nosotros somos designados como ciudades creativas de gastronomía, de música, de media art, de artesanías, los parques arqueológicos, los museos, los festivales, y esto da cuenta precisamente de cómo esta potencia creativa y esta potencia cultural es una herramienta poderosa que nos permite precisamente conectar a Colombia a partir de todos estos saberes, de todas estas ideas y de todas las historias y las experiencias. Lo que hace unos años era simplemente un sueño en donde pensábamos cómo la cultura y la creatividad y todo este potencial podría llegar a ser un gran diferenciador de nuestro país a nivel internacional, donde hoy Colombia es competitivo no por precios. Colombia hoy en día es competitivo por el valor de sus ideas, por el valor de sus contenidos, por su riqueza inmaterial y material. Y es por esto que Colombia a nivel internacional es una potencia en la cantidad de contenidos que generamos y en la calidad de esos mismos contenidos. Y la creatividad por sí sola, pues claramente no da frutos para que un país que es altamente creativo y talentoso, pues requiere de voluntades políticas precisamente que generemos condiciones habilitantes que permitan precisamente que todo esto se fructifique y se cumpla con lo que hemos buscado, y es que la cultura y la creatividad son procesos de transformación y no son vistas como un ejemplo, porque muchos de los países de la región que estamos aquí reunidos, pues enfrentamos un reto que creo que
todos lo tenemos, y es cómo mejoramos precisamente los niveles de productividad en nuestros aparatos económicos después de todos los estragos que ha ocasionado pues la pandemia, y cómo seguimos generando mayores niveles de bienestar, mayores niveles de calidad de vida. Y esto precisamente, buscar ese modelo, ese nuevo modelo de desarrollo, que no solamente me quiero enfocar en un tema económico, sino también en un tema social, requiere precisamente de una valoración de los activos y de las oportunidades que caracterizan a nuestros países. Y es ahí donde encontramos en toda esta riqueza que les acabo de presentar, esa oportunidad de generar valor, esa oportunidad de cómo disponemos desde los gobiernos precisamente de oportunidades, de apoyos políticos, de financieros, para que la creatividad sea ese eje de desarrollo que genera riqueza. Y es desde esa apuesta precisamente a la diversidad que se viene trabajando en nuestro país para alcanzar precisamente ese modelo de desarrollo social y económico sostenible alrededor de la cultura, de la creatividad, alrededor de una sociedad del conocimiento, reconocida, como les decía anteriormente, a nivel internacional. La economía creativa, pues acá he escuchado que hay muchas personas que, como yo, han venido siendo evangelizadores, porque yo siento que esto es una evangelización, lo que hacemos los que trabajamos alrededor de esta apuesta, y es precisamente cómo la cultura y la creatividad, y nosotros lo que hemos venido trabajando en Colombia también es muy de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible. Precisamente toda esta política de manera intrínseca lleva los 11 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, pues van intrínsecos 11 objetivos de ellos, y trabajamos precisamente para que este año sea designado en Colombia como el año de la economía creativa para el desarrollo sostenible. Garantizamos el respeto a los derechos culturales por medio de la protección de todas estas riquezas patrimoniales que nosotros tenemos, materiales e inmateriales, y preservamos sus saberes, porque para nosotros también es muy importante en Colombia preservar esos conocimientos ancestrales que no se aprenden en una universidad, sino que van de generación en generación. Y por eso nosotros hay un trabajo muy importante desde la parte de la formación con el Ministerio de Educación, con los sistemas de información técnicas, precisamente para tener hoy en día en Colombia una ley de oficios que promueve precisamente la preservación de estos saberes, y cómo ya las universidades empiezan a pensarse en tener programas dedicados no a la profesionalización, sino a los oficios, y oficios como por ejemplo la partería, que es un oficio tan habitual en una zona de nuestro país. Lo que se quiere precisamente es que en las universidades se empiece a tener carreras o oficios técnicos dedicados también a promover ese saber. En este caso, pues como un ejemplo que les pongo, la partería. Nosotros también trabajamos en generar oportunidades y capacidades para que los ciudadanos y las ciudadanas se puedan expresar libremente, no solamente el acceso, sino también garantizar la libre expresión y el respeto precisamente por esas expresiones culturales. Así con todo esto que les vengo contando, pues nosotros hemos visto que la necesidad y el trabajo que se debe hacer es precisamente un trabajo vinculante, un trabajo en red, en donde solos no podemos, y en donde necesitamos del esfuerzo, y cómo la cultura y la creatividad se convierten en un bien colectivo, que no recae simplemente la responsabilidad en un ministerio de cultura o en una secretaría de cultura, sino aquí es la necesidad de trabajar precisamente de la mano del sector privado, trabajar de la mano de la academia, de los gremios, trabajar de la mano de los empresarios, de los creadores,
de esta cuádruple hélice que permite precisamente tener a la economía creativa y cultural como una producción permanente intelectual, como desde el gobierno también diseñamos políticas, que eso es lo que se ha venido haciendo, no solos, sino cómo se ha venido trabajando de la mano de todo este tejido que conforma el ecosistema creativo y cultural de nuestro país para diseñar políticas públicas que respondan a las necesidades del sector y que vayan alineadas con las necesidades también de los ciudadanos. Es poner también a los ciudadanos en el centro y como un sujeto garante de derechos, pero también aparte de que es garante de derechos, la necesidad de poder no solamente recibir los derechos, sino también darlos y expresarlos. Nosotros, desde nuestro sistema y desde lo que hacemos, todos los creadores, pues pensamos de manera diferente, porque nuestro recurso más valioso, como todos sabemos, es la idea, es el talento. Y ese primer eslabón que hace parte de nuestra cadena de valor es sagrado. Y también para nuestro país y para los que hemos trabajado en la construcción de política pública, pues respetamos ese eslabón de la creación. Nosotros buscamos no incidir en qué debe crear un creador o en qué debe sus bienes o sus ideas o sus servicios culturales, enfocarlos. Nosotros lo que buscamos es precisamente ese eslabón, cuidarlo a través de la propiedad intelectual, a partir de garantizar precisamente que haya una protección de lo que se está creando, y para eso también nosotros, así como tenemos una ley de oficios, nosotros acabamos de dejar un COMPES de propiedad intelectual, un COMPES que proteja precisamente esas ideas que se crean, no las ideas, sino los bienes, los servicios que se crean a partir de ese talento, no importa el qué van a crear, pero sí que se proteja. Y desde ahí empezamos a fortalecer todos los otros eslabones de la cadena de valor que son muy importantes, como la producción, como la circulación, como la comercialización, en donde también creemos que es importante generar un impacto en los otros eslabones, no de nosotros mismos con nosotros mismos, sino cómo a partir de lo que creamos genera en los otros eslabones impactos en otros sectores de la economía de nuestro país. Cómo la creación, nosotros, los actores, los creadores, impactamos también en la salud, cómo impactamos en la educación, cómo impactamos en la movilidad, cómo impactamos también en todo el tema de ambiente, cómo impactamos en todo el tema de calidad de vida, en todos los otros eslabones. Y vemos que esto ha sido como esa respuesta a lo que es esta apuesta, en cómo también desde otros sectores empiezan a ver los procesos culturales y creativos como generadores de transformación, no simplemente pensándose que la cultura es un bien que si se quita o se pone da lo mismo, sino cómo hoy en día nuestro país maneja precisamente la tolerancia hacia nuestro sector, el respeto hacia nuestro sector, cómo realizamos unas relaciones mucho más creativas con lo tecnológico, o sea, una relación mucho más fuerte entre el creador cultural y la tecnología, y cómo nuestro talento es un talento que se protege, pero también es un talento que genera valor para otros sectores como los administradores de empresas, como los economistas, como los abogados, y cómo se empiezan a generar mucho más relaciones entre otros sectores y ese talento. Colombia tiene casi el 26% de la población de nuestro país, es una población joven, que precisamente si uno habla de generar una sostenibilidad y de generar formación joven, hay que generar también oportunidades para que estos jóvenes encuentren dónde trabajar cuando terminen. Y es ahí donde cada vez vemos que
la importancia de tener unos procesos mucho más convergentes y mucho más divergentes, en donde no trabajemos equipos de artistas y creadores con ellos mismos, sino que se empiecen a generar estos equipos donde decía que impactamos en otros sectores y donde siempre el valor del talento esté en cualquier empresa. Por esto es tan importante el trabajo con las universidades y el trabajo con el SENA, que es como la entidad del servicio técnico de nuestro país. Nosotros, estos son cifras que ratifican el porqué de una apuesta a la economía creativa y cultural, que ustedes pues creo que también conocen. En Latinoamérica, nosotros estamos aportando cerca del 2.2%, nuestras ventas y exportaciones están alrededor del 8.7%. Y en cuanto, digamos, aquí traje un ejemplo de Panamá, porque pues esta cercanía con ustedes en este momento es gracias a este país que me invitó a ser parte de este espacio. La población joven es del 17%, las obras registradas al 2021 son más de 700, las empresas que están alrededor de la economía creativa y cultural llegan a ser más de 400 y pues aquí están las exportaciones en millones de dólares, cuánto llegan a vender. O sea, todo esto es precisamente para que podamos dimensionar y si uno hiciera este ejercicio, que me imagino que cada uno de ustedes lo ha hecho o está en cada uno de sus países, pues empieza definitivamente a verse como la información es un proceso necesario que nos permite medir el impacto de lo que pasa con la economía creativa y cultural. Estas son cifras de Colombia, de cómo estamos actualmente en materia de aporte al PIB, en materia de exportaciones, de los sectores que más le apuntan al crecimiento nuestro en materia de economía creativa y cultural. Como ustedes pueden ver, el sector audiovisual, el tema de formación y de medios digitales son los más fuertes. Nosotros en nuestro país el aporte al empleo pues, puede llegar a ser superior a los 600,000 empleos. Hace poco en el estudio que da el DANE se logró recuperar los empleos que se perdieron en la pandemia. Y como les había hablado hace un inicio, la importancia de la información. Toda esta apuesta a la economía creativa y cultural tiene 7 ejes estratégicos o 7 IES. Que fueron como el marco de inspiración del expresidente Iván Duque para apostarle a lo que hemos llamado o lo que ustedes yo creo que han escuchado de economía naranja, que perfectamente si uno le quita el color el naranja, que es un adjetivo que se le da a esta apuesta, pues es lo que hemos venido trabajando como sector por más de 30 años y que precisamente 40 años después vuelven a reunirse en México, en Mundiacul, en donde se empezó a hablar de cultura para el desarrollo. Entonces, es nuestro anterior presidente, Iván Duque, en el que yo hice parte de ese gobierno, lo que hizo fue precisamente coger todo lo que se había trabajado y generar una ley naranja, una ley que tiene 7 principios básicos cuando fue senador, que los planteó, y después de generar esta ley, él es escogido presidente y esa ley se convierte en una política pública de gobierno y en el centro de su plan de desarrollo. Siempre reconociendo que fue un trabajo que se hizo a lo largo de muchos años y lo que él hace es recoger todo este trabajo y ponerlo en el centro de una agenda, que eso sí era lo que antes ningún otro
presidente le había dado como la preponderancia al tema. Y dentro de esos 7 ejes estratégicos, pues está la información, que es tan importante para la toma de decisiones, y nosotros contamos con una cuenta satélite de cultura que nos permite precisamente saber el impacto de la economía. Aquí ustedes pueden ver, Colombia es líder en el desarrollo de metodologías de medición para el sector creativo y cultural. Nosotros tenemos una red de observatorios de economía creativa y cultural en nuestro país. Tenemos 8 observatorios en toda Colombia, tenemos un sistema de información y tenemos una cuenta satélite de cultura, que todo esto es importante que sus ministerios de cultura sepan que también pueden hacer convenios con el Ministerio de Cultura de Colombia para poderles transferir el conocimiento de estas metodologías. Nosotros, la otra I que maneja nuestra política es la I de las instituciones. En Colombia contamos con un Consejo Nacional de Economía Creativa y Cultural, o un Consejo Nacional de Economía Naranja, que nunca había existido, y en este consejo hay 9 ministerios y 5 entidades del país que le rinden cuentas a un presidente de lo que se está haciendo en materia de cultura y de creatividad. Entonces ya no es un Ministerio de Cultura solo, sino son 8, 9 ministerios y 5 entidades que tienen programas y apuestas y proyectos enfocados a que la cultura esté en el centro de esta agenda, y cómo se trabajan desde ahí temas de formación, temas de financiamiento, cómo se trabajan temas de emprendimiento, cómo se trabajan temas de generar precisamente esas condiciones habilitantes para conseguir esa sostenibilidad del sector. Esto es como, en resumen, lo que es esta apuesta a la economía naranja, esta generación de condiciones en donde todos estamos enfocados trabajando en la cultura, en ese rol preponderante. Esta es como una línea de tiempo que les traje para que ustedes vean ese trabajo que ha venido siendo constante y cómo hemos construido sobre lo construido. Entonces, en el 2017, cuando el presidente Duque fue senador, sacó esta ley naranja, que es la 1834. Después se creó el Consejo Nacional de Economía Naranja, pero anteriormente ya venían otras leyes. Anteriormente ya Colombia contaba con la ley del cine, ya Colombia contaba con la ley del libro. Entonces, lo que se hizo fue precisamente traer todo el trabajo y sacar nuevos decretos y sacar nuevas leyes, contar con esa voluntad política para generar condiciones que lo que se venía haciendo se potencializara. La otra I, que es la tercera I, es la I de la infraestructura, que es todo el tema de la infraestructura cultural y el peso que realmente le corresponde a una sociedad, y ver que invertir precisamente en esta infraestructura cultural, o en recuperar, por ejemplo, muchos inmuebles patrimoniales que existen en algunas zonas de nuestro país, pues es importante. Y Colombia hoy en día tiene, de los 1.102 municipios que tiene Colombia, Colombia cuenta con 98 distritos creativos en 51 municipios de nuestro país. ¿Esto qué permite? Que se genere una política de circulación de bienes y servicios creativos y culturales que son propios en cada una de estas regiones, porque ustedes pueden ver que cada una de estas regiones tiene una forma de vivir y de expresarse en materia cultural. Lo que buscamos con estos distritos es que haya circulación en el país de estos bienes y servicios culturales, para que, si primero se circula localmente, se logra que los artistas mejoren sus productos, aprendan los unos de los otros, para que después haya una circulación ya internacional. Pero aparte de que haya circulación, también se busca que en estos distritos creativos se generen espacios de formación, espacios de producción, y que el sector privado, cuando invierta en estos distritos creativos,
tenga un beneficio, y es que el que construya en uno de estos distritos creativos, pues va a tener una deducción en el impuesto de la renta que paga, y esto es un proyecto que se llama Obras por Impuesto, que permite precisamente atraer al sector privado para invertir en estos distritos creativos, para recuperar inmuebles patrimoniales y que a ellos se les deduzca de su renta el 50% de lo que pagan en renta. También está la I de la industria, y es precisamente cómo se piensa esta industria y esta cadena de valor, y ahí con el Ministerio de Industria y Comercio trabajamos muy de la mano para que con la cultura no es hacer de la cultura un sentido mercantilista, ni es que la cultura se convierta, no es industrializar las artes. Yo creo que es mejor ponerle creatividad a la industria, sino es más bien cómo le generamos valor para que dentro de la cultura se puedan dar pequeñas, micro, medianas y grandes emprendimientos o empresas, con el propósito precisamente de que a partir del talento se genere valor. Para esto nosotros contamos y creamos una corporación que se llama CoCrea. CoCrea precisamente es una plataforma para que los creadores, los emprendedores, los empresarios, sobre todo medianos y pequeños, y también las fundaciones, puedan presentar proyectos a esta corporación de tal forma que busquen la financiación de estos proyectos por el sector privado. CoCrea los evalúa, CoCrea salen con un sello de CoCrea, y el creador, el gestor, el emprendedor sale a buscar inversión de un privado. El Estado deja de recibir recursos a partir de impuestos para que el privado invierta en estos proyectos, y el que invierta en estos proyectos tiene una deducción en su renta del 165%. Hoy en día, en nuestro país, con la transición del gobierno que se avecina o ya está, hoy empieza o en el Senado precisamente las discusiones sobre una reforma tributaria, estamos como sector defendiendo estos incentivos tributarios, porque una de las apuestas que pueden llegar a pasar es que perder estos incentivos tributarios. Y perder estos incentivos tributarios es un retroceso, porque esto es lo que precisamente los recursos públicos son finitos y los proyectos son infinitos. Y es ahí donde la cultura como un bien colectivo, pues también empieza a ser una responsabilidad, como lo he dicho en toda la presentación, de todos. Y es como también el sector privado invierte en cultura y el Estado deja de recibir. Es mucho más lo que ganamos, digamos, es mucho más los ceros que se suman, que le ingresan a un país, que perder estos incentivos tributarios. Por cada peso que se invierte, el país recibe 3 pesos más. Entonces, es valioso lo que se ha venido haciendo. Nosotros también, dentro de estos incentivos y dentro de estos mecanismos de incentivos, tenemos en la exención el impuesto de la renta, y es donde les otorgamos que las empresas medianas, las empresas pequeñas que generen empleo formal, no paguen renta durante 5 años. Y esto ha permitido pues que haya alrededor de 8.900 nuevos empleos creados, que se hayan beneficiado más de 1.117 empresas. Como pueden ver, toda esta batería de incentivos tributarios lo que permite de cierta manera es también que haya más ingreso para los proyectos creativos y culturales de nuestro sector, y que no dependan solamente de convocatorias del Estado. Pero para todo esto se requiere de voluntad política, se requiere un trabajo
muy articulado de la mano del sector empresarial, de la mano de la academia, de toda esta cuádruple hélice que he venido mencionando. Nosotros también, otro de los incentivos que tenemos son los certificados de inversión audiovisual SINA, que permite que las empresas productoras audiovisuales hagan producciones o coproducciones con nuestro país. Ya son cerca de 16 productoras que han llegado a Colombia y han dejado una inversión que supera los 294 millones de dólares y generen más de 8.100 empleos. Este certificado se le otorga a las empresas que producen o coproducen en nuestro país y tienen una reducción en los impuestos del 35%. Esto no es solamente un tema de maquila o que vengan a producir solamente en Colombia, sino que también muchos de los guiones de los libretistas, de las ideas de contenido, pues también han salido de creadores de nuestro país. Este beneficio no solamente es para cortos o largos, sino también para videos musicales, para videojuegos, para series, para contenidos cortos de página web. La otra de las I que tenemos es la I de la integración. Entonces, pues siempre sabemos que somos un sector innovador, que somos un sector de permanente creación y cómo nos integramos con nuevos mercados, cómo generamos procesos de co-creación, cómo pensamos en procesos de codistribuir, y para eso tenemos entonces apuestas hacia mercados nacionales e internacionales. Dentro de esta I, pues promovemos estos espacios de circulación y promoción. Colombia tiene más de 7 mercados, algunos que vienen desde apuestas del sector privado o desde las cámaras de comercio que son apoyados por el Ministerio de Cultura. Y tenemos pues el gran foro sobre arte, cultura, creatividad y tecnología, que es el GIFAT, que siempre pasa en julio en Colombia y que es precisamente un espacio de circulación, como también tenemos una apuesta enfocada solamente a estímulos de creación en procesos de emprendimiento alrededor de la cultura y de la creatividad. La I de la inclusión es precisamente donde toda esta sociedad siente que hay oportunidades y que son de manera democrática, que es un sector que protege precisamente esta diversidad y esta multiculturalidad e invita a crear comunidad alrededor de ellos. Para esto, pues precisamente tenemos metas asociadas a esta I de inclusión, en donde más de 544 municipios del país priorizaron dentro de su plan de desarrollo la cultura y la creatividad como un eje de desarrollo social y económico, y en donde cultura trabaja muy de la mano con la Secretaría de Desarrollo Económico de los municipios, de los departamentos, y hay agendas creativas, hay proyectos creativos que buscan precisamente no pensarse en cómo voy yo, sino cómo va una región, cómo se generan proyectos de alto impacto que detonan en la productividad y en la competitividad de estas regiones. Y la I de la inspiración, pues todo empieza y termina con una idea, y es precisamente como lo que hacemos es una constante inspiración, y como yo creo que también hay una frase que es muy elocuente en estos momentos y que la traigo acá, que alguna vez alguien decía que todo aquello que recordamos después de haber olvidado lo que hemos aprendido, eso es cultura. Y eso es precisamente esa fuente de inspiración que nosotros desde nuestro país nos ha venido enfocando en que este sector es uno de los sectores más importantes y priorizados dentro de los gobiernos que nos antecedieron y los que hoy en día tenemos, y es como el auge
también en Latinoamérica, esta demanda y esta voluntad que existe, y por eso aplaudo también esta iniciativa, y que sean ustedes los jóvenes que estén proponiendo estos espacios y que de acá precisamente salga en documentos de reflexión que se lleven a México y a Mundiacul, pues son tan importantes. Y sobre todo me imagino, no sé cuántas personas habrán conectadas, pero todo el rol de la mujer en este proceso, que es un proceso precisamente de empoderamiento también de las diferentes comunidades y grupos poblacionales que llegan a trabajar a través de nosotros. Entonces, pues muchísimas gracias por haberme escuchado y por haberles podido compartir muy rápidamente lo que ha sido la experiencia de Colombia. Muchísimas